A lo mejor, más que en cualquier otro momento de mi vida, vivimos en un país muy dividido. Todos podemos especular sobre lo que ocurrió o quién tiene la culpa, pero la verdad es que estamos más divididos que nunca. Estaba pensando mientras estaba preparando este sermón en cuando yo era pequeño y cuando siempre damos a la bandera del país y siempre nos enseñaron que todos éramos iguales en este país. A lo mejor tuvimos un poquito de unidad después del 11 de septiembre. Nuestro país se unió en contra de un enemigo. Todos teníamos un propósito en común, atrapar a los que habían hecho esto a nuestro país y pararlos en hacerlo otra vez. Pero eso parece que ya haga una vida, que haga un siglo. Y ahora estamos divididos en todos los sentidos imaginables, algunas veces que ni nos imaginaríamos que nos dividiríamos. Estados rojos, estados azules, políticamente republicano, demócrata. Hemos llegado a un punto donde los que tengan otro punto de vista no solamente están mal o equivocados, sino que son malvados y deben de ser odiados y destruidos. Estamos divididos más por etnias más que nunca. Blanco, negro, latino, asiático, americano, nativo americano y seguimos. Estamos divididos por la religión, cristianos evangélicos. Antes tenían algunas divisiones hasta entre los evangélicos, cristianos liberales, siguen dividiéndose, católicos, musulmanes, judíos, cultos de cada tira y variedad. Estamos divididos en América más que nunca y pues la sexualidad y cosas que hace años ni pensaríamos en esto y ahora todos tienen que caer en una categoría heterosexual o homosexual o transgénero, LGBTQIA. Y el año que viene seguro que tendremos más letras que añadir. Y a medida que estos grupos se superponen, siguen dividiendo aún más porque no solo somos miembros de un grupo, sino que ahora caemos en 3 o 4 categorías y hay subgrupos dentro de subgrupos dentro de subgrupos. Y hay un sentido en que es lo que es. No estamos hablando de América esta mañana, vamos a hablar la palabra de Dios, pero ilustra algo que nos encontramos en la iglesia americana. Se ha oscurecido más y se ha apartado más de Dios. Y aparte de Dios interviniendo en nuestro país y gente arrepintiéndose delante de Él, no vamos a volver a Cristo. Pero otra vez no estoy hablando de América ni de americanos, sino de americanos dentro de la iglesia. Vimos una cultura y las divisiones fuera de la iglesia son peligrosas, no son neutras. Las divisiones siguen creciendo cada año y cada año más gente se enojan y odian más y cada grupo percibe que el otro grupo está tomando la delantera. Grupo pensando que los otros grupos están intentando ser mejores que ellos y superiores y por eso están luchando unos contra otros. Cada grupo cree que sus formas de ser, sus formas de pensar son los mejores y si no piensas igual que ellos van a pelear contra ti y quieren ser superiores. Esto es lo que tiene que ver con esta temporada electoral. Cada temporada electoral empieza de esta manera. Y con la economía y la inflación tal como está y la gasolina como está y fórmula para bebés americanos están más enojados que nunca. Y parece ser que en nuestro país estamos más y más enojados y odiando más y más. Y cada vez que hay un problema nuevo, por ejemplo, cuando ocurrió COVID, no creo que creara divisiones, sino que expone la ira y las divisiones que ya existen. Ahora, como ciudadano, todo esto es triste, nos frustra.
Yo sé que muchas veces yo también me enojo muchísimo de una manera pecaminosa. Y ahora esto se está acercando más y más a de lo que vamos a hablar esta mañana. Porque como cristiano y como pastor, miro a la ira y la división y me doy cuenta de que si no tengo cuidado, esto puede acoger en nuestros corazones, y cuando nos unimos como cuerpo de Cristo en la iglesia, muchas veces traemos a la iglesia la ira que hemos encontrado fuera de la iglesia. Las cosas que están ocurriendo en la sociedad no solo que se quedan fuera, porque siempre van a estar acercándose más y más al cuerpo de Cristo, a la familia de Cristo. Y cuando las divisiones y el enojo dividen nuestro país, también puede dividir una iglesia. Lo vemos con cada crisis, lo vimos con COVID, lo vemos con la política y lo vemos con cuestiones raciales, y sin embargo tendríamos que ser diferentes. El mundo mira a la iglesia y ve la ira y las divisiones en la iglesia y dicen, sois iguales que nosotros, y no debería ser así. Jesús oró en Juan 17:11. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, porque que sean uno así como nosotros. Y Jesús esperaba que nuestra relación unos con otros fuera un testimonio de Dios. Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El mundo nunca debería mirar al cuerpo de Cristo y ver divisiones e ira. Deberían ver unión y amor. La aspiración, el gol, la meta, dice en Romanos, debe ser Romanos 15:5-6, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el corazón. Y vamos a estudiar esta mañana, no esos versículos, pero esa idea de mientras el mundo a nuestro alrededor sean divididos más y más por ira. Y nosotros como iglesia deberíamos ser diferentes. En Cristo nunca debería ocurrir. Deberíamos sentir amor hacia otros hermanos en Cristo. Ese debería ser nuestro testimonio, no ira y enojo y divisiones que ven entre ellos mismos. Mientras pensamos en esto, nuestro estudio esta mañana va a ser en el libro de Colosenses, Colosenses 3:8 y al 11 es lo que vamos a estudiar. Los leí hace poquito, esta mañana. Pero creo que el apóstol Pablo nos da palabras muy fuertes que nos va a ayudar a cómo luchar contra la cultura, que nos ayudará a evitar ser consumidos por la ira que vemos a nuestro alrededor. Y eso lo hace recordándonos de quién somos nosotros en Cristo y no de lo que éramos en nuestra carne. Pablo escribió esta carta a un grupo de cristianos que estaban haciendo bien. Él estaba en la prisión. Creemos que nunca visitó esta iglesia, pero él había escuchado sobre el testimonio de la iglesia de Colosenses, y del 1:3-4 dice, damos gracias a Dios, al Padre, nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír la vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Hay un sentido que estaban expresando de las cosas que hemos oído en las Escrituras que debería ser nuestro testimonio. Pero aún así, cuando llegamos a nuestro texto esta mañana, él les estaba advirtiendo sobre algunas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia. Pablo entendió que la iglesia estaba bajo opresión y habían algunos que se querían ir de la iglesia. Colosenses 2:4. Esto lo digo
para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. O sea que había gente que los estaba intentando engañar en la iglesia. Colosenses 2:8. Mirar que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo sabía que habían personas siendo afectadas que estaban intentando ser engañados y que iban a caer. Y sabíamos que la única cosa que los iba a salvar era Cristo y que habían teologías verdaderas de Cristo sobre lo que Él hizo para pecadores como nosotros. Y por esas verdades, eso debería venir y cambiar nuestras vidas para que vivamos diferentes. Yo creo que la meta en Colosenses se ve en Colosenses 2:6 y 7. Por tanto, la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Es sobre conocer a Jesús, pero no es eso, pero siguiendo a Jesús y viviendo el ejemplo de Jesús. Y Pablo entendió que eso comienza con nuestras mentes y nuestros corazones. Otra vez, esto es lo que leímos esta mañana, pero empezó en capítulo 3 diciendo, enfocad vuestras mentes en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí, la tierra. No quiere decir que no vamos a vivir aquí, pero quiere decir que nuestras mentes no están consumidos por las cosas de aquí, estar aquí. Y la última vez que prediqué hablamos sobre versos 5 y 6, que está hablando de la inmoralidad sexual, que no forma ninguna parte en la vida de un creyente. Pero mientras empezamos en el verso 8 al 11, empieza a hablar sobre otras verdades que tiene que ver con más de no solamente nosotros individualmente, sino cómo nos tratamos unos a otros. Y creo que esto es el principio de cómo saber y cómo evitar el enojo que está en nuestro país y que no entre en nuestra iglesia de Lakeside. Pablo ha dicho en muchas sitios en la Biblia que somos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y de eso está hablando Pablo. Cómo vivimos como criaturas nuevas en Cristo, unos con otros. Otra vez creo que las palabras de Pablo nos van a ayudar a luchar contra la sociedad y lo que nos está ocurriendo fuera de la iglesia y nos va a permitir a mirar nuestros propios corazones. Hoy vamos a definir esto con 3 puntos, 3 marcas de una nueva vida en Cristo. Y la semana que viene voy a continuar con estos temas con más detalle porque Pablo continúa con este tema. Pero esta mañana, los versículos que vamos a estudiar, vamos a ver 3 marcas de una nueva vida en Cristo. Y el primero es ejercer autocontrol sobre el corazón. Ejercer autocontrol sobre el corazón. Versículo 8, Pablo dice, pero ahora desechar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Aquí otra vez empieza, cuando leemos eso, parece ser todos en América ahora mismo. Pero esto es práctico y dura porque no está hablando solamente, no está hablando a las personas fuera de la iglesia, sino está hablando a los creyentes dentro de la iglesia y cómo nos tratamos unos a otros. Esto impacta lo que decimos, pero también impacta cómo pensamos, lo que está ocurriendo en nuestro corazón. O sea, Pablo dice, pero también vosotros, está diciendo, esto es un pensamiento nuevo, pero es tan importante como matar inmoralidad sexual. Está enfatizando que esto es importante. Está diciendo, ponerlos todo de lado. Es algo que vemos en las escrituras. La imagen que Él nos está dando es ponerlo todo de lado. Quiere decir ropa vieja y sucia. Es la imagen que está dando, algo que podemos entender bien en Florida. Sales al jardín y sudas.
y hueles mal y no muchos de nosotros diremos, estoy preparada para la cena, voy a cenar en esta ropa, me voy a sentar en el sofá. No, no, inmediatamente quitamos esa ropa sucia porque huele mal, se siente mal en esta ropa. Y Pablo está diciendo con el mismo aspecto, lo que haríamos con esta ropa, tenemos que hacer lo mismo con estas actitudes, pero de una manera más permanente. No vamos a lavar la ropa y volver a vestirnos. Esta ropa la vamos a tirar a la basura y nunca más ponernos la ropa. O sea, que ¿qué son estas cosas? Recordar que Él no está condenando al mundo, recordar que está hablando a los creyentes, a aquellos que en su propia vida han demostrado amor hacia otros creyentes. Él está diciendo, tienes que poner todo esto de lado. Y Él empieza con ira. Entendemos esto muy fácilmente porque todos nos cuesta a veces la ira. Y es un odio que brota en nosotros. Como un comentarista dijo, es una amargura profunda, ardiente y resentida. Tiene que ver con nuestro orgullo, queremos cosas de nuestra manera y cuando no van a nuestra manera no estamos felices. A lo mejor nuestras ideas fueron ignoradas, a lo mejor nos ofendió a alguien, a lo mejor alguien a propósito nos hizo daño y queremos luchar contra ellos. Es eso que está dentro de nuestro corazón. Y tiene que ver con la segunda cosa que él explica, que es enojo. La ira da al enojo porque el enojo es la expresión de la ira. Ira empieza en el corazón y el enojo es lo que sale. Si la ira está en el corazón, enojo es lo que sale del corazón. Y Lucas 4:28 hubo una reacción, dice, y toda la gente en la sinagoga se llenó de ira. La misma palabra que enojo al oír estas cosas. Muchos estaban chillando y demostrando violencia con sus acciones. Y hay más, como más de un comentarista han dicho, es otra manera de hablar sobre las cosas de la carne. En nuestra vida y por eso tenemos que deshacernos de ellos. Gálatas 5:19-20. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Es feo cuando todas estas cosas pasan en la sociedad. Es una tragedia cuando ocurre dentro de la iglesia. La palabra de Dios es muy clara. Enojo e ira no debe caracterizar la vida de un creyente. Ahora, yo entiendo que sí que hay algunas cosas, sí que hay un enojo que es un enojo que tuvo Cristo, que sí que no era pecado, pero saber que nosotros pocas veces tenemos un enojo que no sea pecado. Y puedo decirlo porque es bíblico. Y puedo decir que si tú vives con enojo en tu vida, con mucho enojo cada día, no estás viviendo según la palabra de Dios. Santiago dijo esto en el 1:19-20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que Pablo entiende que si no tenemos cuidado, el enojo, la ira va a empezar en nuestro corazón y al final va a explotar. Ira da el enojo y luego dice, como hablando de poner todo de lado, habla de la malicia. La malicia es la mala intención que tenemos a través de los demás. Deseamos mal a los demás. Queremos que algo les pase, que sufran. Siempre pensamos, espero que sufran ellos. A lo mejor dicen algo malo sobre nosotros y a lo mejor decimos, pues ahora voy a repetir y decir 3 cosas malas de ellos. Es una manera de vivir y una manera de reacción que dice, yo quiero que mi hermano en Cristo sufra.
Y ahora mientras el corazón está yendo de ira a malicia, también nos habla sobre maledicencia. Esto es blasfemia. Y la idea aquí es que no está hablando de mentiras sobre Cristo, sino sobre creyentes que están enojados, llenos de ira y que tienen malicia en nuestros corazones hacia otro creyente. Están dispuestos a hablar mal de ellos, van a dar rumores sobre él, van a hablar mal de ellos. No quieren que nadie piense bien de esta persona, o sea que harán todo lo posible para hablar mal de ellos. No tiene que ver con ignorar una ofensa o ir en privado, como nos dice Mateo 18. No, no, no. Lo que hacemos es querer que todos sepan que han pecado, como si no supiéramos ya eso de cada uno, que somos pecadores. La malicia da a la maledicencia. A lo mejor con tu esposo, tu esposa, tus amigos, los líderes de la iglesia. A lo mejor tus padres, tus hijos. Otra vez es algo que se está montando en el corazón. Pablo continúa: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Eso es personal, da claramente la evidencia de que esto es lo que llevamos dentro. Es un habla abusivo. John MacArthur dice abuso de malas palabras. Está hablando mal de otras personas, con palabras feas, con lenguaje soez, llenos de ira y enojo. Pablo nos está diciendo dejad de hacer esto, no lo hagáis. No seáis de esta manera. Otra vez, no está hablando a la gente fuera de la iglesia, nos está hablando a nosotros. Aquí dentro de la iglesia no nos podemos tratar de esta manera. Mientras pienso, recuerdo los años que he sido creyente y cuando me salvé, a lo mejor esto es único para mí. No puedo contar las veces que yo me enojé cada domingo que me iba a la iglesia. Creo que parece que sucede con cada familia que tienen hijos. Tendríamos que estar mirando hacia cosas como venir a la iglesia, pero tantas veces nuestro corazón nos hace hacer mal. A lo mejor esta mañana has venido a la iglesia enojado con alguien dentro de la iglesia. A lo mejor sigues siendo enojado sobre algo que te enojó esta mañana, o a lo mejor ya has hablado mal de alguien dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia para que otros sepan lo malos que son. Pablo nos está diciendo que paremos, no lo hagas. Este carácter no tiene sitio en una vida de un creyente. Santiago dice algo muy similar, Santiago 3, del 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso es lo que Pablo nos está diciendo: deshate de estas actitudes en tu corazón, deshate de esta maldad en tu corazón, de la misma manera que te desharías de la ropa asquerosa después de trabajar. Deshate de esto dentro de tu corazón inmediatamente. Si te cuesta esto, empieza a memorizar la palabra de Dios, empieza a sacar lo que llevas dentro y reemplazarlo con las verdades de Dios. Efesios 4:29 es una expresión muy buena de lo que deberíamos de ser. Hasta el 31, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan.
Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, que no salga nada de tu boca, solo lo que sea buena para edificación, para dar gracia a los que escuchan. Si podemos aplicar eso nacionalmente, nuestro país estaría en silencio mañana. Quiero animaros que si esto es algo en tu vida, tomarlo en serio. No hables mal de otras personas. No seas el que habla mal de todos los demás. Porque si te encuentras enfadada con todos los demás y siempre criticando a los demás, a lo mejor los demás no son el problema, sino a lo mejor tú eres el problema. El apóstol Juan dice en 1 Juan 4, dice 20-21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Tenemos que tener control, porque una vez que las palabras salgan de nuestros labios, es una reflexión de lo que está en nuestros corazones. Jesús dice esto en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. O sea, deja que os anime a revisar vuestros corazones esta mañana. Tú eres una criatura nueva, tienes una vida nueva. No vivas de la antigua manera en la carne. O sea que la primera marca de una nueva vida en Cristo es ejercer autocontrol sobre el corazón. El segundo es esto, practicar la veracidad unos con otros. Ser verdaderos y honestos unos con otros. Pablo se está hablando de palabras que decimos y el por qué realmente se aplica todo lo que se ha dicho hasta ahora. Y dice algo muy simplemente en lo que no debemos hacer, pero nos da la teología que aplica todo lo que hemos visto sobre la ira y enojo y malicia, maledicencia, lenguaje soez en nuestra boca. En 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido el nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Lo que no debemos hacer es muy simple, no mientan unos a otros. Me parece raro que debemos de decir esto y que Pablo debería decir esto a una iglesia. Pero la razón es porque como creyentes, si no tenemos cuidado, aún mentimos. Pablo lo está dejando muy claramente que debemos ser sinceros, que no engañemos, que no tergiverses, que no digamos mentiras. Esto no debería ser tan difícil lo que es, pero somos profesionales en racionalizar el por qué la mentira no es una mentira para empezar. Y eso empieza cuando tenemos unos 2 años de edad y empeora con la edad. No quiero hacerles daño o no quiero quedar mal. Dios siempre ha dicho que debemos de ser honestos. Por ejemplo, Proverbios 12:19, los labios veraces se afirmarán para siempre, pero una lengua mentirosa es solo por un momento. Creo que a veces nos olvidamos de cómo de serio lo toma Dios las mentiras. Pablo dice no mentir unos a otros porque él entendía que Dios odiaba de una manera justa las mentiras. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son una abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite.
Recuerda que Pablo ya nos lo ha dicho en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, debemos reflejar a Cristo, pero cuando estamos mintiendo, en verdad estamos en la misma manera que cuando Cristo dijo de Pedro, Satanás, ves detrás mío, porque si estamos mintiendo unos a otros, no estamos caminando en el camino de Cristo, estamos caminando con Satanás. Jesús en Juan 8:44, él está hablando a los líderes falsos, pero también dice teologías muy verdaderas sobre Satanás. Dice 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre la mentira. Pablo lo está dejando muy claramente claro que la deshonestidad en el cuerpo de Cristo o en cualquier sitio es una abominación, nunca está bien. Tenemos que siempre hablar la verdad unos con otros, siempre en amor, pero no podemos ser personas deshonestas. Ahora Pablo da una profunda explicación teológica que captura el corazón de lo que él estaba enseñando. Está diciendo, no mintáis unos a otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Lo que está diciendo es que si estáis mintiendo los unos a los otros, estás formando parte de maldad, estás viviendo maldad. Podemos relacionar esto con ira, enojo, con todo lo que acabamos de estudiar. Todo esto son características de cómo vivíamos antes de Cristo, eso que tomaba forma parte de nuestra existencia. Y Él está diciendo, ya no sois así, dejar esto de lado, ahora estáis en Jesucristo. Esa es la manera vieja, os habéis deshecho de esa manera de vivir y os habéis vestido con un nuevo cuerpo. Romanos 6:6 lo expresa esta idea de poniendo de lado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Los hemos puesto de lado. Ahora estamos en Cristo y debemos tener una vida, un cuerpo nuevo, una manera de vivir nuevo. Somos criaturas nuevas en Cristo, tenemos una naturaleza nueva, deseos nuevos, un deseo de obedecer a Cristo que no teníamos antes. No es solamente que sacamos esas cosas de nuestra carne, sino que también volvemos a vestirnos siendo seguidores de Cristo. Esto no es nuevo, esto lo enseña muchos sitios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en espíritu de vuestra mente y os vistáis de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso describe casi toda la consejería bíblica. Si alguna vez has tomado forma de consejería, siempre te están diciendo, quítense el pecado y vístanse de un comportamiento justo. Y él entendía que esto es un proceso, que ese nuevo vestir es siendo renovado a un entendimiento según el que nos ha creado. Es decir, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Al principio de Romanos 12:2 está hablando de lo mismo. Dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Nuestra sociedad se enoja más y más y se divide más y más. Tenemos que luchar en contra de eso.
No debemos de ser conformes a esto. Esto no debe de estar dentro de la iglesia y empezar ira y enojo aquí dentro de la iglesia. Debemos de pensar diferentemente, debemos de crecer en nuestra sabiduría en la palabra de Dios. Es interesante porque al principio de ese libro Pablo oró sobre este tema y siendo más como Cristo. En Colosenses 1, empezando en el 9, Pablo está orando, dice en el 9 y 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es de lo que estamos hablando en nuestro texto esta mañana. Eso es la renovación que está ocurriendo. De quitar las maneras sucias que llevamos dentro de la carne, de ira, enojo, maldad, la manera en que hablamos, mentiras, quitar eso. Y para hacer eso tenemos que llenar nuestros corazones con las escrituras y empezar a pensar bíblicamente, donde Él está diciendo todo lo que es maldad, en vez de tener eso en nuestro corazón, debemos de tener Cristo en nuestro corazón. Pero eso solo puede ser a través del estudio y la meditación sobre la palabra de Dios. ¿Quieres ser alguien que habla la verdad, que no miente? Estudia la Biblia. Esa es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, vivimos en una vida que, que lo ve bien, estar llenos de maldad, pero nosotros no podemos ser así. Pablo nos dice que tenemos que vivir la realidad de nuestra vida en Cristo, que somos nuevas criaturas en Cristo, que quiere decir que tenemos que sacar lo que es de la carne, la manera de pensar y reemplazarlo con la palabra de Dios, nuestro Creador. Pablo nos está diciendo en palabras diferentes lo que dijo en Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Eso nos trae a la tercera marca de una nueva vida en Cristo, ejercer dominio propio sobre los corazones, practicar la veracidad unos con otros y la tercera, evitar las divisiones en el cuerpo de Cristo. Evitar las divisiones en el cuerpo de Cristo. Y como Pablo continúa enseñando en el verso 11, no nos está enseñando, nos está explicando esa renovación de lo que está hablando, la cual está hablando. Dice esto en el verso 11. Una renovación, ahora está hablando otra vez en la renovación de la verdad, dice una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. O sea, Él no está hablando de una verdad aislado. Esta verdad se encuentra en otras partes de la iglesia, pero sí que es significante para nosotros en una sociedad donde hay más y más divisiones y debemos de pensar, tener la verdad sobre el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo, esto es una renovación donde no hay distinción. Y sigue explicando, identificando varias categorías. Algunas clases. Está diciendo todas las distinciones en que la sociedad describe están eliminados gracias a Cristo, porque ya no valen la pena, y esto era importante en su día hablar sobre esto, porque mientras a lo mejor los ejemplos que él da
es diferente para nosotros hoy en día, porque él está diciendo entre griego y judío, circunciso e incircunciso. Ahora sé que es muy claramente el Nuevo Testamento que había mucho enojo entre los judíos en contra de todos los demás. Y los demás también tenían ese mismo enojo hacia los judíos. Y cuando está hablando de griego, aquí está hablando de gentiles, de los que no eran judíos. No está hablando necesariamente de los que son de Grecia, sino la palabra griego era un término muy común donde hablaban generalmente de aquellos que no eran judíos. Y ves esto una y otra vez en el Nuevo Testamento y era porque había un odio entre estos grupos. Por Hechos, si miráis en Hechos, la iglesia que empezó en Hechos, los judíos no sabían que los gentiles se podían salvar. En Hechos 10 vemos donde Pedro le fue dicho por Cristo que debería ir a casa de alguien que se llama Cornelius. Y él fue. Pero en Hechos 10:28, Pedro dijo algo que indica lo que estaba ocurriendo. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Es decir, que hasta en el día de Pedro, Dios tenía que hablar con él supernaturalmente para que fuera a visitar un gentil. Y predicó la palabra y sabemos que se salvaron. Y cuando fue otra vez a Jerusalén para dar un reporte, pensarías que las personas de ahí estarían felices, pero dice en el 10, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente entiendo que Dios nos hace acepción de personas. Y lo reprocharon. Pedro lo explicó y vemos en Hechos 11:18, dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Mi punto es enseñar cuánto odio había entre estos grupos. Y aún así el apóstol Pablo está diciendo que porque hay una renovación en Cristo, esas distinciones se han eliminado. Y continúa. Circunciso e incircunciso, bárbaro, escita. Los bárbaros eran aquellos que no tenían ninguna educación en aquel día, aquellos que no hablaban a lo mejor la lengua de las personas, no hablaban griego. Pienso que a lo mejor culturalmente que nuestros que nunca, a lo mejor lo podemos relacionar con los que nunca van al colegio aquí, que según la sociedad pensamos que no llegarán a nada en la vida y hablando de escitas, eran los más bajos de los bajos, de bárbaros, porque los historiadores nos dicen que eran personas agresivos que mataban y asesinaban a gente. Algunos dicen que habían rumores de que no se bañaban. O sea, puedes imaginar que esas las personas que verías en la calle y te apartarías de ellos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en Cristo, cuando esas personas de esa manera de vivir llegan a salvarse en Cristo, ya no son la misma persona. Continúa diciendo, esclavo, libre. Esclavitud era algo muy común en esa cultura, en la sociedad romana. Y esclavos no tenían derechos, eran propiedad, eran objetos. A un hombre libre se le permitía vivir la vida libre. Y cuando un esclavo, Pablo está diciendo, cuando un esclavo viene a conocer a Cristo o un hombre libre viene a conocer a Cristo, esas distinciones se desaparecen. ¿Por qué? Por estas palabras al final, porque Cristo es en todo y en todos. Porque todos tenemos, cuando nos salvamos, Cristo. Romanos 8:9 dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si de verdad el Espíritu está en vosotros. Si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Y lo que Pablo está diciendo es que aunque sí que habían judíos y algunos eran griegos y todavía habían bárbaros y
todavía eran escitas y todavía habían esclavos y algunos libres. Está diciendo, pero en Cristo nada de eso importa. Cuando estás dentro de la iglesia, Cristo está en todos. Todas esas distinciones que la sociedad puede crear ya no importan. Somos un cuerpo. La Escritura se enseña esto una y otra vez. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. No leeré todo Efesios 2 del 11 al 9. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribado la pared intermedia de separación. O sea, la sociedad tiene sus grupos y subgrupos y divisiones, pero cuando tú entras al cuerpo de Cristo, todo eso desaparece. Somos una sola persona en Cristo. No reconocemos esas distinciones, esas divisiones. Ahora hay dos partes de una aplicación que es crítico. Uno es muy simple. No podemos ser aquellas personas que miramos mal a personas por su color de carne o lo que hace, la carne, color de la piel o lo que hacen para trabajar. No debe de haber distinción dentro de la iglesia. Está mal. Y eso es maldad. Y es una ofensa en contra de Dios. Pero hay otro movimiento dentro del mundo evangélico que puede haber peligro, porque está intentando construir las mismas paredes por las que Cristo murió. La motivación es engañosamente atractiva, pero su aplicación contradice toda la Escritura. Tiene que ver con distinciones étnicas o raciales. Todos somos de una sola raza, de Adán, pero usamos términos para diferentes colores de la piel. Y esto es lo que están diciendo ahora mismo. América ha tratado a alguna de esas personas horríficamente, muy mal, en la historia de nuestro país. No puedes leer de historias sobre la esclavitud de nuestro país sin que se te rompa tu corazón sabiendo cómo fueron tratados. Hubo una guerra para luchar en contra de la esclavitud, y cuando acabó la esclavitud, las personas negras seguían bajo abuso. Se les veía como menos, como sucios, fueron maltratados, fueron torturados, no podían ir a la escuela con niños blancos, no podían casarse con personas blancas. Era horrífico. Desearía que eso ocurriera años y años atrás, pero yo lo vi personalmente, en mi propia vida lo vi. Esa manera de ser es una abominación, porque nunca deberíamos tratar a personas creadas en imagen de Dios en esa manera. Y tristemente, muchos pastores en nuestras iglesias no solamente practican eso, pero también lo intentan justificar con escrituras. Y si sigues la historia de nuestro país, habían muchos otros grupos que tampoco se les trataba bien. Podemos dar gracias a Dios que nuestro
nuestro país ha cambiado mucho y que ya no se ve tanto. Siempre va a haber discriminación y distinción racial porque somos malos en nuestro corazón, pero como una sociedad hay muchas de esas cosas de los que nos hemos deshecho. Pero aquí hay el problema y el peligro. Algunos creyentes ven esta historia y se sienten mal, pero en el intentar cambiarlo o ayudar, que empiezan a enseñar que debemos ver a personas de otra manera, viendo a creyentes negros de una manera, creyentes latinos de una manera, y debemos de hablar con ellos de una manera diferente, separado. Da igual si son buenas intenciones, esa es una ofensa en contra de Dios. Nuestra identidad no es en el color de nuestra piel, o nuestra identificación es en Cristo Jesús, que murió para redimirnos y hacernos uno, un solo cuerpo, y quitar ese odio entre uno y otro. Hay una imagen muy bonita en Apocalipsis 5 de lo que Cristo hizo en el 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, unidos como uno en Cristo. El viejo encuentra su identidad en color de la piel y orígenes étnicos, pero somos criaturas nuevas y nuestra identificación está en Jesucristo porque Él es todo y en todo. Otra vez, tenemos que examinar nuestros corazones. Si tú miras a otras personas como menos que tú y si hablas de ellos como esas personas, tienes que arrepentirte. Son seres humanos creados en imagen de Dios. Son pecadores igual que tú y yo, pero no tienen nada que ver con el color de su piel. Pero de la misma manera, no podemos empezar a crear divisiones en la iglesia que Cristo mismo se deshizo de ellos. Él murió por los hombres de toda tribu y lengua y pueblo para hacernos uno, no para dividirnos. Oro que nuestro testamento sea diferente, que Dios vea nuestra iglesia de Lakeside y que vea una realidad, no una división, que no vea enojo, mentiras, pero que vea una iglesia llena de amor. Que nosotros vivamos en ese amor. Lo que el apóstol Pablo dice en Juan, 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Él nos ha mandado. Vamos a orar. Padre nuestro, te necesitamos. Señor, el enojo que hay en nuestra sociedad nos entiza, Señor. Hay un sentido de que nuestra manera de vivir, que de lo que éramos antes, si no tenemos cuidado, vemos que volvemos a vivir de esa misma manera y empezamos con el enojo y la división y nos juntamos con la división que vemos. Señor, oro hoy que tú examines nuestros corazones, que tú nos demuestres la realidad de dónde tenemos que arrepentirnos y ser transformados. Señor, ayúdanos como hijos tuyos para deshacernos de nuestra manera de vivir vieja para siempre
y vivir en nuestra nueva vida en Cristo. Señor, oro que tú protejas a cada uno de nosotros aquí en Lakeside. Ayúdanos a no ser caracterizados por ira y maldad y mal hablar, Señor. O que no hayan divisiones por color de piel o étnico. Señor, ayúdanos a deshacernos de todo y ser imitadores de Cristo, en Cristo Jesús nuestro Padre y Señor. Y Señor, algunos escuchando esta oración ahora no te conocen y siguen en su pecado, siguen viviendo su manera de ser. Pido que abra sus ojos, que reflejen y que entiendan las palabras que hemos cantado hoy, que Cristo murió por pecadores y que Él pagó la paga completa para nuestro pecado, para que podamos creer y vivir en ti. Que pido que crean en ti y que cambien y se arrepientan su pecado. Señor, para los demás, pido que tú nos des un amor para el uno al otro, para que todo el hombre sepa que somos tus discípulos. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.